1. La velocidad del término. Velocidad expresa el espacio recorrido en la uni. Dad de tiempo por un objeto que se mueve. En el caso de los. Suele expresarse en kilómetros por hora, km barra diagonal h. Vehículos. Nuridad. Y 2. Velocidad es uno de los factores que más incide en la c. Circulando a alta velocidad se recorre más distancia en el mismo tiempo cero y se dispone, por lo tanto, de menos espacio para reaccionar adecuadamente, por lo que se precisa de una mayor anticipación en todas las acciones. Así, cuando surge un problema inesperado es muy difícil evitar el accidente. Para ilustrar lo expuesto con algunos datos, si repentinamente aparece un obstáculo, como un peatón u otro vehículo, a una distancia de 30 metros, el conductor dispondrá, antes de chocar con él, de 2,2 segundos si circula a 50 km por hora y de 1,2 segundos si circula a 90 km por hora. En este último caso el accidente sería inevitable. No hay que olvidar que el conductor medio necesita casi un segundo solo para reaccionar. 50 km barra diagonal h. 90 km barra diagonal h. 2,2 seconds 30 meters. 1,2 seconds 30 meters. En el vehículo se puede medir la velocidad mediante el velocímetro situado en el cuadro de instrumentos. Y 10 130. 50. 30. 170. Y 90. 210 230. 1.1 Conceptos básicos. Velocidad máxima, límite superior de velocidad permitido para el vehículo en la vía por la que se circula. Cuando se circula a una velocidad superior a la velocidad máxima permitida se está circulando con exceso de velocidad. Velocidad mínima, límite inferior de velocidad permitido para el vehículo en la vía por la que se circula. Cuando se circula a una velocidad inferior a la velocidad mínima permitida se está circulando con una velocidad normalmente reducida. Velocidad inadecuada, velocidad que no se adapta a las condiciones climatológicas, a las circunstancias de la vía, del tráfico, del vehículo o a las condiciones del conductor. La velocidad puede ser inadecuada donde se encuentre dentro de los límites permitidos. Velocidad adecuada, velocidad que, respetando los límites máximo y mínimo, se adapta a las condiciones cambiantes del tráfico, de la vía, del vehículo o del estado del conductor. La velocidad adecuada permite controlar el vehículo ante cualquier obstáculo imprevisto que pueda surgir. Cuando la velocidad es superior a la adecuada se circula a velocidad excesiva. Esta velocidad es peligrosa, puesto que el conductor no está en condiciones de controlar su vehículo. Se puede circular a velocidad excesiva sin rebasar los límites máximos de velocidad, genéricos o específicos. Por ejemplo, es circular a velocidad excesiva al conducir a 70 km por hora por una vía en la que hay placas de hielo. 1.2. Es peligrosa la velocidad. La velocidad no tiene que ser necesariamente un factor de riesgo. Sin embargo, una velocidad elevada puede hacer que resulte difícil controlar el vehículo ante una situación conflictiva. Los estudios afirman que la velocidad excesiva o inadecuada está presente, como factor concurrente, en al menos 1 de cada 4 accidentes, lo que la convierte en una de las principales causas de accidentalidad. 157. Pero no es únicamente un factor desencadenante de accidentes. Una velocidad elevada aumenta la gravedad de cualquier siniestro. De hecho, la probabilidad de que un accidente sea mortal es un 60% más alta cuando se circula a velocidad excesiva que cuando se hace a velocidad adecuada. Se ha estimado en diversos estudios que la reducción de 1 km por hora de velocidad media reduciría un 3% las colisiones con víctimas mortales. En choques fuertes, un incremento medio de la velocidad en 1 km por hora conlleva un aumento del 5% del riesgo de sufrir heridas muy graves o mortales. Para los ocupantes del vehículo, la probabilidad de muerte en un choque a 80 km por hora es 20 veces mayor que en un impacto a 32 km por hora. Adecuación de la velocidad a las circunstancias. El conductor siempre debe estar en condiciones de detener su vehículo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse. Para ello no solo está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos, sino que, además, debe adecuar la velocidad de su vehículo a sus propias condiciones físicas y psíquicas, a las características y el estado del vehículo y de su carga, a las características y el estado de la vía, a la situación del tráfico, a las condiciones meteorológicas y ambientales y, en general, a cuantas circunstancias concurran en cada momento. 158. Moderación de la velocidad. Se circula a velocidad moderada cuando se reduce la misma considerando tanto los peligros como las condiciones de la circulación previsibles. Es, por lo tanto, una velocidad más reducida y prudente que la velocidad adecuada. Todo conductor debe circular a velocidad moderada fuera necesario, detener su vehículo siempre que las circunstancias lo exijan y, particularmente, en los siguientes casos, cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando pueda preverse racionalmente su irrupción en ella, sobre todo si son niños, ancianos, invidentes, otras personas manifiestamente impedidas. Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en las proximidades de vías de uso exclusivo de ciclos. En las proximidades de los pasos de peatones no regulados por semáforo o agentes de la circulación. Al acercarse a mercados, centros docentes o lugares en que sea previsible la presencia de niños. Ver video. N de video 1001. Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse racionalmente su irrupción en ella. En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté utilizando. Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente. Y se trata de un autobús de transporte escolar. Fuera de poblado al acercarse ve vehículos inmovilizados en la calzada. A vehículos de auxilio prestando servicio o a ciclos que circulan por ella o por su arcén. Ver video. N de video 1002.
Al circular por pavimento deslizan. T o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla. Otras materias a los demás usuarios de la vía. Aproximarse a pasos a nivel, al orientarse a intersecciones en que no se goce de prioridad. Si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la vía es prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá ser de 50 km por hora. Al aproximarse a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos. Ver video. N de video 1003. En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los vehículos o las meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo. Con seguridad. En caso de deslumbramiento. En los casos de niebla densa, lluvia intensa. Nevada nubes. Ver video. N de video 1004. De polvo humo. Velocidad limitada. En las vías públicas existe limitación de velocidad, puesto que está prohibido circular a velocidad superior o inferior a la establecida, ya sea con carácter general o con carácter específico 0. 30. Cuando se conduce un vehículo, se deben respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos, tanto genéricos como específicos. Si no se respetan los límites máximos, se circula con exceso de velocidad. No debe confundirse exceso de velocidad, sobrepasar los límites de velocidad fijados, con velocidad excesiva, inadecuada a las circunstancias. Velocidad genérica se denomina velocidad genérica al límite de velocidad que corresponde a cada tipo de vehículo en función de la vía por la que circula. Hay unas velocidades genéricas máximas y unas mínimas. 5.1 Velocidades máximas genéricas en vías fuera de poblado. 5.1.1 Autopistas y autovías. Las velocidades máximas que no deberán rebasar los automóviles en autopistas y autovías, ni siquiera para adelantar, son turismos, motocicletas, vehículos de 3 ruedas asimilados a motocicletas, autocaravanas de más 3.500 kilogramos y pick-up. Autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables. Camiones, tractocamiones, furgonetas, autocaravanas de MMA, 3.500 kilogramos, vehículos articulados. Automóviles con remolque y resto de vehículos. 120. 100. 90. 5.1.2 Carreteras convencionales. Los automóviles no deberán rebasar las siguientes velocidades máximas. Turismos, motocicletas, vehículos de 3 ruedas asimilados a motocicletas, autocaravanas de MMA 3.500 kilogramos y pick-up. Autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables. Camiones, tractocamiones, furgonetas, autocaravanas de MMA, 3.500 kilogramos, vehículos articulados, automóviles con remolque y resto de vehículos. 90. 90. 80. En carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km por hora para turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilogramos. 100. 5.1.3 Otras velocidades máximas fuera de poblado. En vías convencionales, los autobuses en los que viajen pasajeros de pie porque así esté autorizado cero que no estén dotados de cinturones de seguridad, 80 km por hora. Vehículos de 3 ruedas no asimilados a motocicletas y cuadriciclos pesados, 70 km por hora. 80. 70. Para los vehículos que realicen transporte escolar y de menores o que transporte mercancías peligrosas, se reducirá en 10 km/h la velocidad máxima fijada en función del tipo de vehículo y de la vía por la que circula. Para los vehículos especiales y conjuntos de vehículos, también especiales, aunque solo tenga tal naturaleza uno de los que integran el conjunto. Si carecen de señalización de frenado, llevan remol. Que o son motocultores. 25 km por hora. Cuando puedan desarrollar una velocidad superior a los 60 km/h en la NOCON. Arreglo a sus características y cumplan las condiciones que se señalan en las normas reguladoras de los vehículos. 70 km por hora. Los restantes vehículos especiales, 40 km por hora. Para estos vehículos será obligatorio llevar en la parte posterior, visible en todo momento, la señal de limitación de velocidad V4. Para los ciclos, ciclomotor 2 y 3 ruedas, cuadriciclos ligeros y vehículos para personas de movilidad reducida, 45 km/h. No obstante, los conductores de bicicletas podrán superar dicha velocidad máxima en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía permitan desarrollar una velocidad 10. CEPSA 25. 40. 40. 45. Superior. Cuando las motocicletas y los vehículos de 3 ruedas, los ciclomotores y los bicicletas, ciclos, arrastren un remol que o semirremolque, las velocidades máximas. Estas a las que podrán circular en condiciones quedarán reducidas en un 1% respecto a las velocidades genéricas que para estos vehículos establecen. En las vías sin pavimentar el límite de velocidad fijado máximo será de 30 km por hora. Los vehículos a los que les haya sido concedido un permiso especial para ensayos podrán rebasar las velocidades establecidas como máximas en 30 km/h, pero solo dentro del itinerario. Y en ningún caso cuando circulen por vías urbanas, travesías o por tramos en los que exista señalización específica que limite la velocidad. 5.2 Velocidades máximas dentro de poblado.
Como norma general, las velocidades máximas que no deben sobrepasar los vehículos dentro de poblados son: en vías urbanas que dispongan de plataforma única de calzada y ESRA, 20 km por hora. En vías urbanas de un único carril por sentido de circulación, 30 km por hora. En vías urbanas de 2 o más carriles por sentido de circulación y en travesías, vehículos que transporten mercancías peligrosas, 40 km/h, resto de vehículos, 50 km por hora. 50. A estos efectos, no se contabilizarán los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios o para uso exclusivo de transporte público. El límite genérico de velocidad en autopistas y autovías que transcurran dentro de poblados será de 80 km por hora. Mediante el empleo de la correspondiente señalización específica, estos límites genéricos podrán ser rebajados en vías urbanas y travesías, ampliados en las vías de un único carril por sentido, excepcionalmente, hasta una velocidad máxima de 50 km/h, las autopistas y autovías dentro de poblado, sin rebasar, en ningún caso, los límites genéricos establecidos para dichas vías fuera de poblado. 5.3 Velocidades mínimas genéricas. Los límites mínimos genéricos de velocidad, tanto dentro como fuera de poblado, son: en autopistas y autovías, 60 km/h para todos los vehículos a motor. En el resto de las vías, la mitad de la máxima genérica señalada a los distintos vehículos para cada vía. B455A. Cuando se conduce por debajo de estos límites mínimos se circula a velocidad normalmente reducida. Por ser inadecuada, esta velocidad resulta peligrosa, ya que puede originar riesgo de colisión por alcance, maniobras precipitadas de adelantamiento y dificultad en la fluidez del tráfico. No se debe entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando sin causa justificada a velocidad animalmente reducida. A estos efectos, se prohíbe la circulación a velocidad inferior a la mínima, aunque no circulen otros vehículos. Solo se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad. En los casos de ciclos, vehículos de tracción animal, vehículos especiales y de vehículos en régimen de transporte especial. Cuando las circunstancias del tráfico del vehículo o de la vía impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación. En los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en los que se adecuará la velocidad a la del vehículo acompañado. En estos casos los vehículos de acompañamiento deberán llevar en la parte superior las señales mayo del 21 o V22, según proceda, ver unidad 13, artículos 5 de febrero del 16 y 5 de febrero del 17. Especial. Ciclista. Cuando un vehículo no puede alcanzar la velocidad mínima exigida y exista peligro de alcance, su conductor deberá llevar encendida durante la circulación la señal de emergencia. 3455 EPX. 162. Velocidad y distancias. 6. Cuadro resumen de los límites genéricos máximos y mos fuera de poblado. 6.1 Automóviles. El titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km por hora para turismos, motocicletas, vehículos de 3 ruedas asimilados a motocicletas y autocaravanas. Con MMAs 3.500 kg. De vehículos vías. Vehículos. Conductores de bicicletas podrán superar la velocidad máxima en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía les permitan desarrollar una velocidad superior. 7 Velocidades específicas. Sobre las velocidades máximas o mínimas genéricas prevalecerán las que se fijen a través de las CO correspondientes señales, verticales o marcas viales. En las vías para automóviles y en el texto de las carreteras convencionales, si la velocidad máxima FAI mediante señales coincide con la genérica, se considera que no impone un límite específico, sino que solamente te acuerda al conductor la velocidad máxima genérica. 80, 70, 90. 90. Las que se fijen a determinados conductores debido a sus circunstancias personales, por ejemplo, por enfermedad o deficiencia. Deberán llevar en la parte posterior del vehículo, visible en todo momento, la señal de limitación de velocidad. Las que se fijen a determinados vehículos o conjuntos de vehículos por sus especiales características AP la naturaleza de su carga, como por ejemplo, vehículos que precisan autorización especial para circular, que no podrán superar la velocidad que se señale en la misma. 80. 1578 BNK Transportes especiales que sobrepasen las dimensiones máximas autorizadas, que no podrán rebasar la velocidad que se les fijen las condiciones especiales de circulación. Sobrepasar los límites de velocidad establecidos puede costar entre 2 y 6 puntos, dependiendo del exceso cometido. Es un delito castigado por el Código Penal circular con un vehículo a motor o un ciclomotor sobrepasando la velocidad permitida en 60 km por hora en vías urbanas y través la S. En 80 km/h en vías interurbanas. Los límites de velocidad son necesarios. Los límites de velocidad no son caprichosos. Detrás de cada uno hay una serie de criterios: la velocidad de ICO, el grado aceptable de congestión, las demandas de tráfico existente, etc., cuyo objetivo es que los vehículos se desplacen con la máxima garantía de seguridad y fluidez. Uno de los criterios más importantes es la velocidad de diseño de una vía, la máxima velocidad segura que puede mantenerse sobre una sección de carretera en condiciones favorables, de forma que si una vía está diseñada para circular a determinada velocidad, porque su límite genérico específico así lo indica, hacerlo a velocidad superior contrarrestadas condiciones de seguridad que se calcularon para ella. 120. 120. 8.1 y límite de velocidad en ciudad. 20.
En la ciudad las vías son compartidas por vehículos y peatones, y en caso de atropello la velocidad es un factor fundamental para las posibilidades de supervivencia de la víctima. 30 km por hora solo el 5% de los peatones atropellados fallecerá a consecuencia del accidente, mientras que a 50 km por hora la proporción de muertos se aproxima al 50%. A partir de 80 km por hora prácticamente todos los peatones atropellados morirán a consecuencia de las lesiones sufridas. 8.12 Límite de velocidad en carreteras opcionales. Conven. Normalmente, las carreteras convencionales tienen una sola calzada para los dos sentidos de circulación y no suele haber más de un carril para cada uno de ellos, por barra inversa o que es posible encontrar vehículos en sentido contrario, por ejemplo, adelantando. Además, hay cruces accesos a la vía, por lo que no es extraño encontrar mismo nivel vehículos que reducen la velocidad o cruzan la carretera. Cambiar de dirección. Para. También es posible encontrar animales o peatones cerca de la carretera, por lo que hay que prever que invadan la calzada. 70. 8.3 Límite de velocidad en autopistas y auto. Vías. La probabilidad de sobrevivir a un accidente a más de 120 km por hora es mínima debido a la reducción en la eficacia de los elementos de seguridad del vehículo, cinturón, airbag, etc., y de la vía. Las barreras de contención solo están homologadas para resistir un impacto de un turismo a 110 km por hora. A mayor velocidad mayor será la gravedad de las lesiones. Por otro lado, para detener un vehículo se tarda más tiempo y se recorre más distancia cuanto mayor es la velocidad. Además, a alta velocidad es más difícil controlar un vehículo ante una situación inesperada, un reventón, una mancha de aceite, etc. 121. 120. Los efectos negativos de la velocidad. NIA. Un cuerpo cero en movimiento, un vehículo, una persona, etc., acumula una energía que es proporcional su masa y al cuadrado de la velocidad a la que se desplaza. A frenar, la energía acumulada se transforma en calor, pero en un choque es AN. Provoca deformaciones del vehículo y graves lesiones en sus ocupantes. D. Idioma que los daños físicos y materiales que se producen en los accidentes están íntimamente ligados a las velocidades a las que circulaban los vehículos siniestrados. Más fácil comprender las consecuencias que tiene un choque si se equipara a una caída. Por otra parte, al aumentar la velocidad, la capacidad del ser humano para percoir y reaccionar ante los eventos de la vía va disminuyendo, por lo que aumenta la probabilidad de cometer 7 barra diagonal H 7 pisos. 5 barra diagonal H 6 pisos 4, 3 pisos. 220 km por hora 54 pisos. 200 km por hora 45 pisos. 18 barra diagonal H. 36 pisos. 16 barra diagonal H. Recibe el 90% de la información necesaria. Área para una buena conducción, el estado de configuración de la vía, la señalización, las distancias, las velocidades, etc. De ahí la importancia de tener la mayor zona de visión posible. BLE. Sin embargo, la velocidad, entre otros factores, provoca una disminución del campo visual útil, lo que se conoce como efecto túnel. A medida que el conductor aceleraba dejando de percibir adecuadamente los objetos ubicados en la periferia y solo es capaz de ver con nitidez el centro de la vía. Cuanto más rápido se mueve un vehículo, más estrecho es el campo visual de su conductor. De este modo, la velocidad obstaculiza la capacidad de anticipación del conductor, vital para evitar los accidentes. 180 grados. km barra diagonal H. 70 grados. 65 km por hora. 30. 130 km por hora. Una velocidad adecuada permite detectar a tiempo las situaciones de emergencia y tener tiempo para reaccionar y evitar el siniestro. Circular durante mucho tiempo a una velocidad elevada propicia la aparición de la fatiga e incrementa la hostilidad y la agresividad del conductor, debido a la tensión a la que está sometido, lo que afecta a la seguridad en la circulación. Hay que tener en cuenta, además, a que el haber circulado a alta velocidad por carreteras amplias y en buen estado puede producir en el conductor la sensación de que circula una velocidad inferior a la que realmente lleva. 10 Reducción de velocidad. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, debe cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores. Frenar de forma suave y progresiva, no bruscamente, para no producir riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo. La intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo considerable deberá advertirse tal como se indica en el artículo 2.2 de la unidad 11. 11 Competiciones. Está prohibido realizar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, salvo que, con carácter excepcional, la autoridad competente las hubiera habilitado para ello. Conducir vehículos en competiciones y carreras no auto rizadas puede costar 6 puntos. 165. 12 Distancias. 12.1 La distancia de reacción. Es el espacio recorrido por el vehículo durante el tiempo de reacción, es decir, desde que su conductor percibe un estímulo, un obstáculo, una señal, un ruido, etc., hasta que responde al mismo. Conductor. Conductor. Ve semáforo. Pisa el freno. Distancia de reacción.
Depende de la velocidad y del tiempo de reacción del conductor, que a su vez está en función, entre otros muchos factores, de sus reflejos, de su estado psicofísico, nivel de alerta, si está o no bajo los efectos del alcohol, etcétera, e incluso del entorno en el que se encuentra, temperatura del habitáculo, ruido, etcétera. Se suele considerar normal un tiempo de reacción de 0,75 segundos, durante los cuales el vehículo recorrerá más o menos distancia dependiendo de la velocidad a la que se circule. Las distancias recorridas en 0,75 segundos a diferentes velocidades están reflejadas en la siguiente tabla. 19, 17, 15, 13. En barra diagonal H. 12.2 la distancia de frenado. Es el espacio recorrido por el vehículo desde que su conductor acciona el freno hasta que se detiene completamente. 166. Esta distancia puede variar en función de la velocidad, de la masa del vehículo y de su carga, de las condiciones técnicas del vehículo, frenos, neumáticos amortiguadores, etc. De las condiciones ambientales y de la vía, nieve, lluvia, estado del firme, etc. Del conductor, estado psicofísico, experiencia, etc. Un incremento de la velocidad provoca que la distancia de frenado también aumente, pero en mayor proporción que ella. Así, cuando se duplica la velocidad, la distancia de frenado es 4 veces mayor. Aunque parezca sorprendente, la distancia de frenado bien depende del conductor. El vehículo recorrerá menos distancia hasta detenerse si el conductor frena correctamente, con decisión, ejerciendo la presión correcta sobre el pedal, etcétera, que si frena de forma incorrecta, pisando el pedal con poca o con excesiva fuerza, frenando a intervalos, etcétera. Por eso, en la distancia de frenado influye en el aprendizaje del conductor. Si le han enseñado a frenar correctamente, su experiencia, normalmente los conductores noveles frenan peor. Su estado físico y mental, una enfermedad, el alcohol o un bajo nivel de atención pueden hacer que no se frene correctamente, su conocimiento del vehículo, etcétera. 12.3 La distancia de detención. La distancia de detención o de parada absoluta es el espacio recorrido por un vehículo desde que su conductor percibe un obstáculo hasta la detención total del mismo. Por lo tanto, es el resultado de sumar la distancia de reacción y la distancia de frenado. Distancia de detención. Distancia de reacción. Evidentemente, distancia de frenado. La distancia de detención aumenta siempre que aumente cualquiera de esas dos distancias, es decir, depende de los mismos factores que ellas. De todo ello se deduce que la distancia de detención del vehículo dependerá tanto de la velocidad como del estado del conductor, de la vía, del vehículo. 12.4 Separación lateral. Al circular. Todo conductor, al cruzarse con otros vehículos o usuarios o en paralelo con ellos, debe dejar una separación suficiente para evitar cualquier peligro. Como norma general, lateral dependerá de la velocidad, estado de la calzada, los vehículos que se cruzan. Esta separación. Las condiciones meteorológicas ambientales. Con una separación lateral adecuada, se dispone de un margen suficiente para evitar un peligro con una corrección de trayectoria. Ver video. N de video 1011. 12.5 Distancia de seguridad. La distancia de seguridad es el espacio mínimo que un conductor debe dejar con el vehículo que le precede para poder detener su vehículo, sin colisionar con el que va adelante, en caso de frenado brusco e inesperado del mismo. Por seguridad, debe ser siempre mayor que la distancia de detención del vehículo. Debe aumentarse la distancia de seguridad al aumentar la velocidad, en condiciones de visibilidad reducida o de baja adherencia. Facultades. Cuando el conductor no esté en plenitud de sus. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante puede costar 4 puntos. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permite a los conductores de bicicletas circular en grupos y mantener tal separación, poniendo en esta ocasión especial atención a fin de evitar alcances entre ellos. Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo. En particular, los vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y los vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total deberán guardar, a estos efectos, una separación mínima de 50 metros. La obligación de dejar espacio suficiente para permitir el adelantamiento no será aplicable en poblado, donde esté prohibido el adelantamiento, donde haya más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido, cuando la intensidad de la circulación no permita el adelantamiento. Incluso en estos supuestos el conductor debe mantener siempre la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. Y. 12.6 Intervalo de seguridad. Intervalo de seguridad toma como referencia el tiempo, no la distancia. Es el tiempo que transcurre desde que un vehículo pasa frente a un punto de referencia hasta que pasa el que le sigue. En condiciones normales este intervalo de seguridad debe ser de al menos 2 segundos. Referencia. 2. Referencia. Segundos. 167.